He vivido en el monte y la tundra toda mi vida. Pasan cosas raras, lo quiera creer la gente o no. Así se lo dijo Anthony Roach, un nativo del norte canadiense, a este autor en noviembre de 2017, tras relatar algunas de sus propias experiencias inexplicables en las zonas salvajes de los territorios del noroeste y Nunavut de Canadá. Anthony Roach es un canadiense de ascendencia Mi'kmaq e Inuit que ha pasado toda su vida cazando, pescando, acampando y guiando por los territorios del norte de Canadá, desde el legendario Valle Sin Cabeza en las montañas Mackenzie hasta la tundra del Alto Ártico. En el transcurso de sus aventuras boreales, ha visto, oído y sentido cosas que no puede explicar. Una de sus experiencias más extrañas tuvo lugar en agosto de 2017, en una propiedad a las afueras de Cambridge Bay, Nunavut, en la costa sur de la isla Victoria. Puede que algunos espectadores recuerden esta historia del libro de 2018 de este autor, Legends of the Nahanni Valley. Lo que sigue es la versión completa de la historia de Roach, en sus propias palabras. El pasado agosto, mi novia y yo estábamos en la cabaña de sus padres, a unos 10 kilómetros al oeste de Cambridge Bay, Nunavut, revisando nuestra red de pesca. Yo revisaba la red mientras mi novia iba a tomar el té a la cabaña de su abuela. Metí 3 peces en la red, los fileteé y los colgué para que se secaran. Mi novia y yo estábamos cansados y decidimos echarnos una siesta. Los dos nos despertamos al oír pasos en la cubierta. Oímos que se abría la puerta exterior y, unos segundos después, se abrió la interior. Yo miraba más alto hacia la puerta esperando ver a nuestra abuela. Y allí estaba el ser humano más pequeño que he visto nunca, con un viejo abrigo raído de color naranja y pantalones de piel de caribú. Las 2 puertas se cerraron como si fueran una sola. Mi novia gritó: «¡Alguien ha intentado entrar!». Me levanté de un salto para ver quién era. Miré por todas las ventanas y no vi a nadie. Salí por la puerta y no vi a nadie. Pensé, la abuela no puede moverse tan rápido. Su cabaña está a 80 metros. Así que volvimos a casa y le contamos a mis suegros lo que había pasado. Nos dijeron que una personita nos había visitado. Inuk los llaman, Inuagulik en nuestro idioma. No he averiguado lo que significaba o si significa algo en absoluto, pero se suponía que eran cuentos populares para niños y uno entró en nuestra cabaña. De hecho, las historias de pequeños hombres escurridizos con habilidades aparentemente mágicas constituyen un elemento básico de la tradición ártica y subártica. En su libro de 1875, Cuentos y tradiciones de los esquimales, el geólogo danés Dr. Heinrich Rink incluyó varias historias antiguas de los inuit sobre los Inuarutligak, o duendes de las montañas, de los que se decía que vivían vidas extraordinariamente largas en madrigueras subterráneas en las islas del archipiélago ártico. Los informantes de Rink le contaron que se suponía que estas diminutas gentes llevaban 2 conjuntos de ropa cuando viajaban, uno de los cuales se ajustaba a sus diminutas complexiones y el otro era lo bastante grande para que lo vistiera un hombre. Durante sus vagabundeos, escribió, llevaban sus propias ropas y las grandes con ellos, listas para ponérselas en caso de que tuvieran que transportar una carga pesada. Así podían, golpeándose a sí mismos, alcanzar el tamaño humano. Su forma de recuperar su aspecto natural era agachándose para entrar en la cueva y golpeándose la coronilla contra el techo, con lo que se reducían a su pequeñez ordinaria. La tradición inuit sostiene que los elfos son seres metamorfos que pueden adoptar a voluntad la apariencia de ciertos animales y objetos inanimados, como caribúes, liebres o piedras.
También están dotados de la capacidad de recorrer distancias extraordinariamente largas con extrema rapidez, presumiblemente mediante el uso de la magia. Su arma preferida es una especie de pistola con la que basta apuntar al objetivo para matarlo. Se dice que les gusta bailar y hacer trucos de magia entre ellos. En su libro Cuentos populares esquimales, publicado en 1921, el explorador y antropólogo groenlandés danés Knud Rasmussen describe a los elfos como seres que temen mortalmente a los perros, debido a un desafortunado accidente que tuvo lugar cuando una familia de elfos visitó una casa inuit. De vez en cuando norteños como Anthony Roach informan de encuentros con pequeños elfos o enanos en las zonas salvajes del norte de Canadá y Alaska. Uno de estos relatos apareció en el número de octubre de 1995 de la revista Alaska por Bill Sherwonit. Hay numerosas historias nativas de gente pequeña que habita en las montañas de Alaska, escribió Sherwonit, pero suelen ser seres del tamaño de un duende, cuyos cuerpos no están cubiertos de pelo. John Fumlik-Puk, un anciano Yupik de Newstuyahok, ha descrito un Ir-Singarak, o espíritu de la montaña, que vio hace muchos años. Se parecía a una persona normal, pero era mucho más bajo. Llevaba un bastón y un sombrero alto y puntiagudo. Cuando Gumlik-Puk se acercó, el Ir-Singarak desapareció sin dejar rastro. La mayor parte del tiempo son invisibles, explicó a través de un traductor, pero de vez en cuando se dejan ver. Otro hombre que afirmó haberse encontrado con un Ir-Singarak fue Sam Stepanov, un aleutiano que vivía en los pueblos de Perryville y Chignik Lake, en la península de Alaska. Una noche, cuando tenía 14 años, Stepanov salió con un par de amigos a recoger erizos de mar. Nada más llegar a la playa, un perro empezó a ladrar en las colinas cercanas. Stepanov reconoció inmediatamente los ladridos como los de su perro, que se había escapado 4 días antes. Abandonando la caza de erizos, se dispuso a recuperar al chucho perdido. Stepanov encontró a su perro en la linde del bosque, con los pelos de punta, gruñendo a algo entre los árboles. El adolescente cogió a su perro y se dispuso a marcharse cuando oyó un crujido entre los árboles. Los alisos hicieron ruido a mi lado. Contó Stepanov a Sherwonit y vi a una persona. Pensé que eran los chicos, solíamos jugar, asustarnos. Le dije, déjalo ya, sé quién eres. Pero no se movió, así que encendí una linterna y era un hombre, con la cara llena de arrugas. Le dije, ¿quién eres? Pero no respondió. Me miraba fijamente, sin hablar. Me asusté tanto que solté a mi perro y bajé por el acantilado. Corrí hacia donde estaban recogiendo leña para hacer una hoguera y les conté lo que había visto. Lo he leído todo sobre los abominables hombres de las nieves y el Bigfoot, concluyó Stepanov. Pero este tipo que vi era pequeño, más pequeño que yo. Nunca pude entenderlo. Parecía un anciano de verdad, todo arrugado. Tenía barba y era algo peludo, pero era humano. Otra serie de informes sobre gente pequeña del norte apareció en un artículo de J. Ellita Nicholson en el número del 29 de septiembre de 1992 de un periódico llamado Valley Sun, con sede en Wasilla, Alaska. Los Nicholson se referían a los diminutos sujetos de su artículo como Inukins. Kenneth Ashby, un hombre de 78 años que vivía con su esposa Ruth en la aldea de Noatak, en el noroeste de Alaska, afirmó haber encontrado Inukins en la sabana de Alaska. Su primer y más dramático encuentro con esta gente tuvo lugar un día de verano de 1938, cuando tenía 24 años. Mientras buscaban agua en el río Noatak, él y su hermano Bruce fueron abordados por una banda de pequeños salvajes, vestidos con pieles de caribú.
y con el pelo cortado en flequillo recto. Ayudados por su abuelo, que resbaló con una roca y se desmayó, los hermanos consiguieron luchar contra los hombrecillos y salir de la zona. Ese mismo año, Ashby afirmó que su hermana, Victoria, ahuyentó a un par de Inukins del secadero de su familia tras sorprenderlos robando salmón a medio secar. El último encuentro de Ashby con los hombrecilos de Alaska se produjo supuestamente en 1947, mientras remontaba el río Noatak en una excursión de caza con un par de amigos de su pueblo natal. Mientras caminaba por la orilla del río, Ashby oyó el crujido de hojas secas de abedul en el bosque. Se giró hacia el sonido con el rifle en alto y se sorprendió al ver a un hombrecillo de aspecto similar a los que les habían atacado a él y a su hermano 9 años antes, que le miraba desde detrás de un árbol. Ashby afirma que al hombrecillo se le unieron varios compañeros que jugaron al escondite con sus compañeros de caza mientras viajaban río arriba. Acechando en la linde del bosque, los Inukins se escondían rápidamente tras ser descubiertos para reaparecer detrás de un arbusto o un árbol más adelante. Cuando regresaron a Noatak, los cazadores apostaron guardias alrededor de la aldea como medida de precaución contra la gente menuda. Los Inukins se silbaban entre sí desde su escondite entre los árboles, lo que Ashby interpretó como alguna forma de comunicación, antes de volver a ocultarse entre los arbustos. Otro hombre de la zona del río Noatak, que pidió a los Nicholson que no publicaran su nombre por miedo a que los hombrecillos le encontraran de algún modo, afirmó que él y sus amigos habían perseguido sin éxito a un Inukin en 1949, un año después del último encuentro de Ashby, con la esperanza de empujarlo al río. Eso fue hace muchos años, dijo a los Nicholson, y no he visto ninguno desde entonces. Puede que sigan escondidos en algún sitio. En su libro Moonlight at Midday, Luz de Luna al Mediodía, publicado en 1958, la naturalista estadounidense Sally Carrigar describió varias historias de gente pequeña que aprendió mientras vivía en el puesto comercial de la ciudad de Unalakleet, en la costa occidental de Alaska. Los mitos que más me intrigaban eran los de los hombrecilos. Todo el mundo dice que ya no se les ve a menudo sus huellas a veces y las anchas huellas de sus trineos, pero la gente pequeña no baja de las nubes a visitarnos como antaño. Casi todos los esquimales siguen creyendo en ellos, y cuando pregunté por qué se mantienen alejados, la respuesta fue triste. Todo es tan diferente ahora. Una historia que contó Carrigar tuvo lugar en 1942, cuando el coronel Marvin Muktuk Marston estaba al mando de la Guardia Territorial de Alaska. Esta unidad marcial, coloquialmente conocida como los exploradores esquimales, era una milicia desarrapada compuesta por voluntarios inupiat, blancos y nativos americanos, formada con el propósito de defender Alaska contra una posible invasión japonesa. Un día, mientras realizaban un ejercicio rutinario, los oficiales de Marston le informaron de que sus soldados eran incapaces de ejecutar correctamente sus maniobras, ya que no paraban de toparse con hombrecillos. Tras reflexionar un poco, Marston ordenó a sus soldados que trataran a los hombrecillos como combatientes enemigos y los expulsaran de la zona. Envió a sus tropas a esa misión, escribió Carrigar. Cuando informaron de que la habían cumplido, los ejercicios militares regulares siguieron adelante. La aparición más reciente de los hombrecillos, en la época de la tenencia ártica de Carrigar, ocurrió en el invierno de 1946, en la ciudad inupiat de Noorvik, a orillas del río Kobuk, a unas 200 millas al norte de Unalakleet, más allá del otro lado de la península de Seward. El invierno de 1946 fue especialmente hambriento para los habitantes de Noorvik.
Con la esperanza de interceptar una manada de caribúes, un puñado de cazadores se adentró en la naturaleza con sus trineos. Tras varios días de viaje, los cazadores agotaron sus provisiones y empezaron a desesperar de que su empresa acabara en fracaso. Una noche de luna, cuando las esperanzas de los cazadores se desvanecían, uno de los desalentados Inupiat se asomó a la entrada de su tienda y vio una escena que le hizo quedarse paralizado. La ladera más allá de su campamento estaba plagada de cientos de personajillos que corrían silenciosamente sobre la nieve, haciendo señas a los cazadores para que les siguieran. Enganchando rápidamente sus equipos, escribió Carrigar, los esquimales los siguieron y llegaron a una enorme manada de caribúes. Mataron a cientos y se llevaron la carne y las pieles a casa en sus trineos. De vuelta a Noorvik, cuando una mujer desempaquetó sus pieles, un hombrecillo que había estado escondido en ellas saltó y huyó.